Capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Estamos ya en Jerusalén, hemos visto ese acontecimiento en el que Jesús ha actuado en el templo, luego de su entrada triunfal en Jerusalén, y también las controversias que se dan. ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús ahora sigue en Jerusalén. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este capítulo 12? Jesús va a enfrentarse nuevamente a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes. Las enseñanzas de Jesús generan controversias. ¿Por qué? Porque de alguna manera vienen a mostrar que lo central no está tanto en la materialidad de los acontecimientos, por ejemplo, cuando se hace el ayuno o cuando se hace la limosna, sino en las intenciones que están en el corazón. Veamos qué es lo que encontramos en este capítulo 12. En el versículo 1 Jesús va a proponer una parábola, la de los viñadores homicidas. A partir del versículo 13, que está vinculado con este anterior, va a hablar de si es lícito o no pagar el tributo al César. A partir del versículo 18 entrarán en acción los saduceos, que son otro grupo religioso, y allí los saduceos van a plantear justamente una pregunta sobre la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección. A partir del versículo 28 se acerca un escriba y lo interroga sobre el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? A partir del versículo 35, Jesús va a manifestar claramente que no solo el Mesías está vinculado con venir de David y de su descendencia, sino que hay un principio anterior que no está en el tiempo y que ellos han olvidado. Y en el versículo 38, Jesús juzga allí la actitud de los escribas, que en su mayoría eran fariseos. Finalmente, en el 41, en el templo, lo que va a ofrendar la viuda, el óvulo de la viuda, así se conoce, muy importante esto. De manera que este capítulo 12 es un capítulo muy interesante. Vayamos ahora a ver un poquito más en detalle este capítulo 12. La parábola de los viñadores homicidas, ¿verdad? Les enseña en parábolas y les dice que hay una viña. Recuerden que la viña es una imagen bíblica del pueblo de Israel. En el capítulo 5 del profeta Isaías, si tú querés lo lees, allí vas a ver cómo se habla de la viña y qué cosas se hace referencia con relación a la viña. Se dice que ha sido entregada a unos viñadores para que la cuiden. Y cómo Dios ha cuidado esta viña, porque ¿quién es el dueño de la viña? Es Dios, que ahora ha enviado a su Hijo, y que la venida de su Hijo está vinculada también con este cuidado que tiene por la viña. Bueno, esta imagen de la viña, que hace referencia al pueblo de Israel, inmediatamente él muestra cómo la cuida, porque dice que la cerca, dice que cava un lagar, dice que pone una torre, es decir, todas estas realidades que aparecen en esos primeros versículos del capítulo 12 son los cuidados que Dios tiene para con su viña, pero que en el momento en que ha decidido enviar emisarios para tratar de ver los frutos que tiene su viña, cuáles son los frutos que este pueblo ha dado, este pueblo que ha escuchado a Dios y que ha sido invitado por Dios a vivir de una determinada manera. En la parábola se dice que van tomando siempre decisiones contrarias a los enviados. Dios le envía profetas, Dios le envía finalmente a su Hijo, ¿y qué van haciendo? Los van golpeando, los van matando, los van hiriendo, es decir, continuamente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que han dado? Esa. Y de hecho, fíjense que en el versículo final, que me parece que es un poco la clave de todo esto, se dice, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? ¿Qué hará el dueño? ¿Qué hará?
Y entonces concluye con esta sentencia: vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otro. Entregará a otro la viña. ¿Y por qué todo esto? Y entonces allí hay una cita de un salmo: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular, Jesucristo. No se puede edificar sobre otra cosa que sobre Él. Y cuando ese edificio no tiene la piedra angular, entonces se derrumba. Fíjense que ellos que están allí escuchando esta enseñanza de Jesús, dice, trataban de detenerle, pero tuvieron miedo, estoy en el versículo 12, a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Ven que es clara, que esa enseñanza la comprenden. Son ellos los que están retratados en esa enseñanza. Son los jefes religiosos con sus decisiones. Y ya están tramando cómo retenerlo, cómo matarlo. A partir del versículo 13, entonces, los fariseos y los herodianos, ya habíamos visto quiénes son los fariseos, con relación a los herodianos, podemos agregar alguna cosa, sobre todo que dicen los padres de la iglesia. Por ejemplo, Teofilacto, dice, es un padre, un creyente de la primera hora, de los primeros siglos. Hemos dicho en otro lugar que los herodianos eran una nueva herejía que decía que el Cristo era Herodes, dice él, por la falta de sucesores del reino de los judíos. Otros, sin embargo, ¿ven? Unos decían que era el Mesías. Otros, sin embargo, dicen que los herodianos eran soldados de Herodes, a los que los fariseos hacían testigos de lo que decía Cristo para que lo prendiesen y lo llevasen a la fuerza. Recuerden que las autoridades religiosas, los fariseos, no pueden tomar decisiones, no pueden juzgar, no pueden ejecutar juicios, pueden juzgar, pero no pueden ejecutar un juicio. Por eso, cuando viene la muerte de Cristo, tienen que hacer intervenir al Pilato. Los dos que se llevaban como la mona, allí se alían, se unen, cosa que pasa siempre a lo largo de todos los tiempos. Bueno, y entonces viene esa pregunta, si es lícito pagar el tributo al César. ¿Qué es lo que se encuentra detrás de la pregunta sobre el César? Se encuentra, dice Jesús, que son hipócritas con esto que han hecho y que lo tratan de tentar, de probar. Si dice que no hay que pagar, entonces los soldados vendrían sobre él y se lo llevarían preso. Y si dice que sí, que hay que pagar, entonces los judíos dirían, este es un traidor porque está con el invasor. Lo cierto es que Jesús da una respuesta: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el canal de YouTube que yo tengo hay un breve short son los videitos breves, que dice poquitas palabras pero que puede dar una idea sobre esto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre este texto ha sido importante para entender cómo debe relacionarse el poder temporal legítimo, y la presencia de Dios, es decir, y Dios. Entonces hay una legitimidad en determinadas cosas que el poder temporal toma, ciertamente que sí, y esto es válido. El tema es cuando el poder temporal toma lo que corresponde a Dios, por ejemplo, el derecho a la vida. Cuando el poder temporal toma lo que corresponde a Dios, ese poder temporal legítimo se vuelve bestia. Y entonces pone en acción los planes del enemigo, los planes del diablo. Por eso hay que tener cuidado con estas relaciones, ¿no? Yo he anotado aquí, el Estado tiene sus exigencias legítimas, pero no al margen de Dios, no al margen de Dios. Y el Estado debe conocer sus límites. Hoy no los conoce. ¿Por qué? Por la descristianización tan grande que hay. Y de hecho, estos estados modernos tienen poco tiempo de existencia. Son posteriores a la Revolución Francesa. De manera que es muy importante esto: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El problema es cuando el César se pone en el lugar de Dios o decide las cosas de Dios. Cuando el César no respeta las leyes de Dios. Y por lo tanto, allí lo que viene es violencia. Las sociedades que no respetan las leyes de Dios engendran, aunque no tengan esa intención, violencia, y no hay paz.
A partir del versículo 18 habíamos visto que se habla sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos, que son otro de los grupos, no creen en la resurrección. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en las almas y no creen en la resurrección. Entonces le van a poner un ejemplo a Jesús, que Jesús lo va a responder bien y nos va a ayudar a nosotros a entender también una realidad. Dice que según la ley de Moisés, cuando se moría el hombre, digamos, de la familia, entonces si no había dejado hijos, el hermano la tenía que tomar a la esposa para darle descendencia a ese hermano fallecido. Entonces pone un ejemplo, ¿verdad? Dice, la tomaron 7 hermanos, ninguno dio descendencia. Dice, ¿de quién será la mujer cuando resuciten los muertos? Y entonces Jesús, estoy leyendo la perícopa que va del 18 al 27, Jesús dice, allí va a responderles a ellos, les dice, no estéis en un error precisamente por esto, por no entender la Escritura. Se equivocan ustedes. Ni el poder de Dios, ni lo que está escrito, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, sino que serán como ángeles del cielo. El orden establecido en este mundo en el que vivimos, en la vida eterna, no estará más. De manera que ya no habrá necesidad de esto que Dios nos ha hecho partícipes, que es el de comunicar la vida a nuevas personas que son llamadas por Dios a la existencia. De manera que no necesitaremos más, de la misma manera que estas funciones que tenemos en nuestros cuerpos mortales no estarán más. De allí que, y esto es diríamos, fruto de un excurso tal vez, de allí que hay que tener cuidado con esas personas que de pronto tienen una cierta visión como que ¿no? Al morir a alguien, entonces si era un jugador de fútbol, dicen estará jugando a fútbol en las nubes. U otro que dice estará cantando. No. Esto es una forma, digamos, que el cristianismo no la entiende así. Y al mismo tiempo no prepara bien a las personas para la vida eterna. La vida eterna es la contemplación de Dios, el ver cara a cara a Dios y el vivir en ese gozo con una novedad eterna, continua y eterna. A partir del versículo 28 le preguntan sobre cuál es el principal de los mandamientos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús dice una cosa muy importante. Dice que no hay que perder de vista que el Señor, es decir, que Dios es el único Dios. Por lo tanto, digamos, se le debe todo a Él. No hay nada que quede fuera. Honor, gloria, poder, majestad, alabanza. ¿No? Y luego, claro, ese que es el único, entonces se manifiesta como amor que se comunica. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. La caridad dice que ese amor con el que amamos a Dios es con el que amamos al prójimo. No es un amor distinto, porque ese amor se nos comunica y es el que nos invita a amar. Y entonces nosotros, en la medida en que nos volvemos dóciles, en la medida en que seguimos los impulsos de ese amor, podríamos decir, amar con el amor de Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. A partir del versículo 35, Jesús enseña justamente a estos, dice, jefes religiosos, que no basta con una mirada sobre cómo Cristo viene de David, porque es cierto eso. Pero Cristo dice, hay algo más profundo, hay un misterio más profundo. Este es el Hijo de Dios. De manera que si nos quedamos con eso, nos perdemos de vista el origen del Mesías. Y entonces le cita un salmo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces se pregunta, dice, el mismo David le llama Señor. De manera que hay algo más, no es solo esa mirada. Y a partir de allí en más, de los versículos 32 al final, Jesús va a decir que hay que guardarse de los escribas, ¿verdad? Y pone una serie de ejemplos que pueden ser tentaciones para nosotros. Habla de los amplios ropajes, de los primeros asientos en las sinagogas, de los primeros puestos en los banquetes, pero devoran la hacienda de la viuda ¿no? Son injustos hasta ese extremo. Los escribas, casi todos fariseos. Y luego el óvulo de la viuda, el tesoro del templo, los que ponen mucho, y la pobre viuda
que pone unas moneditas insignificantes. Tan insignificantes son que en el texto griego Marcos pone una expresión, dice en el texto griego, qué palabra utiliza allí Marcos en el texto griego, dice que esta moneda que Jesús dice que la viuda pone allí, es una viuda, es el lepton, se llama en griego, leptón, se llama en griego esta monedita, valía la 16ª parte de un denario, para que ustedes tengan la idea. Son las 2 moneditas que pone la viuda. ¿Qué es lo que manifiesta con esto? Lo que pesa en la ofrenda en el templo, lo que pesa no es lo material, sino lo espiritual, lo que se ofrece. Por eso ha enseñado también el Señor que todo lo que se ofrece se corrompe si el corazón no lo ofrece en una clave de amor y si no comprende que al Señor, el Señor prefiere un corazón humilde, que todos los terneros y machos cabríos, es decir, que todas las ofrendas muchas veces son inferiores. Dirá San Pablo, ¿qué es lo que quiere Dios que te ofrezcas tú en la carta a los romanos? Porque en el fondo es Dios, lo tiene todo, pero lo que quiere es que ofrendes tu corazón. Capítulo 12 del Evangelio de Marcos, lindo, precioso, para consolarse, para confortarse, para admirarse del Señor. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.